500 kilómetros de asfalto cortan un mar de muerte en el desierto de Taklamakan, donde una sola noche de viento entierra un convoy entero. Se puede notar cómo la arena intenta reclamar el terreno incesantemente. China construyó aquí un milagro de acero que atraviesa el vacío. ¿Cómo lograron los ingenieros domar uno de los paisajes más hostiles de la Tierra para tallar esta ruta en el infierno dorado? A primera vista, parece una lucha inútil contra la naturaleza, pero la planificación fue absoluta. El gobierno de Xi Jinping invirtió casi $3.000 millones para materializar el proyecto. Decenas de miles de trabajadores resistieron un calor de 70 grados Celsius bajo el sol. Se ve cómo las tormentas de polvo ciegan la visión y amenazan con tragar la carretera ante cualquier error. Pero esto es solo el comienzo. Los secretos de esta hazaña revelan una ingeniería increíble. 70 grados Celsius. Esa es la temperatura que alcanza la superficie en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Situado en el lejano oeste de China, entre dos imponentes cadenas montañosas, el vasto desierto de Taklamakan se extiende como un océano interminable de arena en el corazón de Xinjiang. Antes de la existencia de la carretera, cruzar esta tierra implicaba caminar durante semanas o incluso meses. Se puede notar cómo las tormentas de arena son capaces de engullir convoyes enteros en cuestión de minutos, borrando cualquier rastro. ¿Por qué Beijing intentaría lo impensable y construiría una autopista a través de este terreno mortal? A simple vista, rodear el desierto parecería la única opción lógica y segura para la ingeniería. Pero bajo ese mar de arena yace un tesoro oculto de enormes reservas de petróleo, gas natural, carbón y minerales de tierras raras. Estos recursos estratégicos han ayudado a China a fortalecer su posición global, haciendo imperativa la extracción y el transporte para conectar Xinjiang con el resto del país. Sin embargo, esto es solo el comienzo del desafío logístico. La autopista Luntai-Mingfeng, que se extiende por más de 522 kilómetros, comenzó su construcción en el año 2017 y se completó en 2021. Se convirtió en la primera y más larga carretera de cruce del desierto de China, iniciada absolutamente desde cero. A primera vista, el proyecto parecía un punto ciego imposible para la ingeniería civil debido a la inestabilidad de la arena. Emplearon imágenes satelitales de alta resolución y radares de penetración terrestre para analizar lo que el ojo no ve bajo la superficie. Los equipos realizaron miles de mediciones de viento para mapear las dunas cambiantes. Se ve cómo los datos revelan bolsas de terreno estable, permitiendo a los equipos de estudio trazar la ruta definitiva. 30 metros de profundidad alcanzan las perforaciones en el desierto del Taklamakan. ¿Por qué los equipos de topografía pasan meses taladrando cientos de pozos en la arena? El paisaje luce uniforme en todas direcciones. Sin embargo, el estudio de las capas ocultas bajo las dunas resulta vital para asegurar la estabilidad del suelo. Los ingenieros fijan cada marcador de ruta manualmente bajo el sol. Se puede notar la precisión de nivel centimétrico en los datos registrados. A primera vista, colocar estacas parece una tarea simple, pero en realidad el trazado evita los corredores de viento capaces de sepultar la vía en una noche. Más adelante se complica, porque la carretera necesita proximidad a los campos de petróleo y gas dispersos por la cuenca del Tarim. Se ve cómo el inmenso vacío blanco en el mapa de China cede paso al diseño técnico. Una cinta negra de pavimento cortará pronto el corazón del desierto. Esta etapa marca el fin del estudio preliminar. 60 grados Celsius es la temperatura que alcanza el aire sobre el desierto, un calor suficiente para doblar el metal expuesto. ¿Por qué confiar la base de una autopista de alta tecnología a simples tallos de plantas secas? A simple vista, el uso de paja parece una técnica obsoleta frente a la maquinaria pesada moderna. Pero sin esta intervención manual para anclar la arena, las dunas móviles tragarían cualquier intento de construcción en cuestión de horas,
haciendo inútil el vertido de asfalto. Cientos de agricultores de los oasis cercanos fueron reclutados para esta misión vital, ganando entre 80 y $100 al mes. Su tarea consistía en atar paquetes de paja, ramitas y bambú fino en largas gavillas que se clavarían en el suelo. Se puede notar cómo los trabajadores conducían estos materiales profundamente en las dunas, formando un inmenso tablero de ajedrez. Cada cuadrado medía exactamente 1 metro por 1 metro, dispuesto en diagonal a 45 grados para desviar el viento y atrapar la arena en su interior. Equipos de una docena de hombres y mujeres avanzaban con los rostros envueltos en tela bajo el sol abrasador. Empapaban sus sombreros con agua para resistir el turno mientras plantaban cuadrícula tras cuadrícula en el suelo del desierto. A primera vista, este trabajo silencioso parece insignificante frente a la magnitud del proyecto, pero en realidad determinó la viabilidad física de toda la carretera. En pocos meses, más de 1,000 hectáreas de redes de paja inmovilizaron las dunas, reduciendo la velocidad del viento a nivel del suelo en un 40%. La arena comenzó a formar una costra dura entre las rejillas, permitiendo por primera vez el paso de camiones pesados sin hundirse. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. Sobre este terreno estabilizado, se desplegaron cientos de topadoras para remodelar drásticamente la topografía. Cortaban las crestas altas de las dunas y redistribuían la arena hacia las zonas bajas bajo la estricta supervisión de topógrafos que verificaban la elevación. El objetivo era crear una superficie equilibrada y uniforme, capaz de soportar maquinaria de construcción sin riesgo de colapso. Los sistemas de transporte alejaban mecánicamente el exceso de material de la zona de trabajo, mientras los compactadores presionaban suavemente la capa superior. Más adelante, se complica el proceso técnico. Los ingenieros descubrieron que la inyección de agua en la superficie suelta era vital para unir los granos, creando una capa más densa y cohesiva. Se ve cómo brazos largos de aspersores rociaban cantidades controladas de agua subterránea a lo largo de la traza. La humedad penetraba varias pulgadas de profundidad hasta alcanzar el nivel exacto de saturación requerido. Una vez húmeda la arena, rodillos pesados entraban en acción para eliminar las bolsas de aire y bloquear las partículas en su lugar. El estruendo constante de los tambores de acero resonaba a través del desierto, mientras cada pasada convertía la arena movediza en una base firme. Al secarse bajo el sol, la superficie se había endurecido lo suficiente para soportar el peso de grúas y mezcladoras, construida a partir de nada más que arena y agua. Transición al siguiente nivel. Camiones volquete comenzaron a verter cargas de tierra rojiza que las topadoras nivelaron para añadir peso y resistencia térmica a la estructura. Debajo de la futura carretera, la cimentación tuvo que reconstruirse desde el interior hacia afuera, mediante ingeniería avanzada. La arena fina y seca del Taklamakan no podía soportar cargas pesadas por sí sola, por lo que se hincaron pilotes de compactación y se mezcló cemento directamente en el suelo. Estas densas columnas verticales actuaban como raíces profundas debajo de la vía. En las zonas de arena más suelta, se extendieron mallas de georrejilla sintética para distribuir la carga del tráfico uniformemente. Y esto no es el límite de la complejidad estructural. Convoyes de camiones vertieron piedra triturada y grava rallada a lo largo de la ruta designada. Las topadoras extendieron la mezcla pétrea en capas de 20 a 30 centímetros de espesor para su consolidación final. Rodillos vibratorios presionaron la mezcla incesantemente hasta convertirla en una plataforma sólida e inamovible. Se puede notar cómo la subrasante de color gris pálido se extiende ahora como una pista de aterrizaje gigante a través de las dunas estabilizadas. La estructura queda lista para recibir su piel final de asfalto.
170 grados Celsius. Esa es la temperatura exacta a la que las plantas de asfalto portátiles calientan la mezcla de piedra, arena y betún modificado con polímeros en el borde del desierto. Los camiones cisterna aislados transportan esta carga ardiente sin detenerse hacia las pavimentadoras que esperan en la posición de salida, extendida como una pista gigante a través de las dunas. Cada máquina esparce el asfalto brillante en capas de unos 6 centímetros de espesor, mientras los rodillos de acero la siguen de cerca para compactar el material antes de que el desierto robe su calor. Todo el equipo avanza en una coreografía ajustada, donde pavimentadora, rodillo y terminadora se mueven hacia adelante como un solo organismo mecanizado. ¿Por qué los sensores térmicos detienen inmediatamente el rodaje si la temperatura del asfalto cae por debajo de los 140 grados Celsius? A simple vista, la mezcla aún parece lo suficientemente caliente y maleable para ser trabajada. Sin embargo, si la compactación continúa por debajo de ese umbral crítico, se formarían grietas microscópicas una vez que el material se enfríe, comprometiendo la integridad estructural de toda la carretera. Se puede notar cómo las primeras pasadas utilizan pesados tambores de acero para la compresión inicial, aplastando la mezcla con fuerza bruta. Pero esto es solo el comienzo del proceso de alisado. Las pasadas finales cambian a rodillos de neumáticos de goma, que son necesarios para sellar los diminutos espacios de aire y crear una textura superficial mucho más suave. Los supervisores verifican la planitud utilizando rayos láser, no permitiendo más de 3 milímetros de desviación por cada metro de pavimento. A medida que el viento del desierto enfría la superficie, el asfalto se endurece hasta convertirse en una lámina negra impecable, lo suficientemente resistente como para soportar oscilaciones de temperatura desde menos 25 hasta más 70 grados Celsius. Para finalizar esta etapa, los trabajadores rocían una capa de sellado protector, otorgando a la superficie su característico brillo profundo y bloqueando la entrada de humedad. Al anochecer, la carretera recién pavimentada brilla bajo el sol poniente, pareciendo una cinta oscura y espejada que se extiende a través del mar dorado de arena. Lo que antes era un páramo vacío, ahora refleja la luz del progreso, nacido del calor, el acero y la resistencia humana tras 4 años extenuantes de construcción. Pero la historia no termina aquí. Lo que vino a continuación dejó asombrados incluso a los ingenieros más experimentados. Un proyecto a una escala aún mayor que desafía el calor, el viento y el tiempo mismo. China comenzó a construir el ferrocarril de Hotan-Roquiang, una cinta de acero suspendida sobre el desierto que se extiende por 825 kilómetros. Esta línea forma parte del bucle ferroviario más grande del desierto de Taklamakan, que abarca más de 2.712 kilómetros en total. La construcción comenzó a lo largo del borde sur y se completó en junio de 2022, convirtiéndose en el cruce ferroviario del desierto más largo del mundo. Más del 65% de la línea, lo que equivale a más de 500 kilómetros, se construyó sobre viaductos de hormigón elevados sostenidos por más de 11.000 pilares. A primera vista, elevar una vía en un terreno plano parece un gasto innecesario de recursos, pero en realidad este diseño es la única forma de permitir que los vientos del desierto pasen libremente por debajo. Sin esta elevación, la arena se acumularía rápidamente contra las vías, enterrando la infraestructura en cuestión de semanas. Una vez que la base del suelo se estabilizó por completo, los trabajadores comenzaron a erigir los pilares del puente, perforando a través de decenas de pies de arena suelta. Los martinetes de hormigón armado operaban día y noche utilizando tuberías de revestimiento de acero y lodo de bentonita para evitar que los orificios perforados colapsaran sobre sí mismos. El hormigón se vertía desde abajo hacia arriba a través de tubos Tremie para evitar bolsas de aire, mientras que las jaulas de acero se colocaban con precisión milimétrica.
Cualquier desalineación leve podría hacer que el pilote se inclinara o perdiera estabilidad, especialmente porque las temperaturas diurnas y nocturnas diferían en más de 130 grados Fahrenheit. Debido a esto, los equipos de construcción trabajaban principalmente de noche, cuando el viento estaba en calma y las tormentas de arena amainaban. Gracias a estos pilotes de acero y hormigón, los cimientos del ferrocarril parecían echar raíces profundas en el desierto, preparándose para soportar cargas masivas. Sobre esos cimientos, 11.000 pilares de puente comenzaron a elevarse, fila tras fila, formando un vasto bosque de hormigón que se extendía hacia el horizonte. Cada pilar se alzaba entre 16 y 50 pies de altura. Los ejes se fundieron utilizando moldes de encofrado deslizante, reforzados con acero galvanizado y aditivos resistentes a la sal para soportar el clima corrosivo del desierto. Se ve cómo los tramos cortos y uniformes entre los pilares fueron diseñados para minimizar los efectos del viento y los cambios extremos de temperatura. Más adelante se complica la operación logística. Sobre esas tapas de pilares, miles de vigas de cajón de hormigón pretensado se elevaron a su lugar utilizando pesadas grúas sobre orugas o pórticos de autolanzamiento. Cada viga tenía más de 100 pies de largo y pesaba varios cientos de toneladas. Fueron transportadas en vagones de plataforma especializados y levantadas una por una sobre los pilares. Los ingenieros luego alinearon las vigas con precisión láser, manteniendo las tolerancias dentro de solo unos pocos milímetros. Una vez asegurados los tramos, las cuadrillas vertieron las losas de la cubierta del puente o instalaron paneles de hormigón prefabricados, formando una superficie lisa para las vías. Cada tramo estaba espaciado para permitir que el viento barriera libremente por debajo, llevándose la arena a la deriva para que nunca pudiera enterrar la línea. Desde arriba, el ferrocarril aparece como una cinta de plata que corta un océano de oro, un monumento vivo al ingenio humano contra uno de los paisajes más duros de la Tierra. El proceso alcanza un nuevo nivel de detalle con la instalación de los bloques de hormigón llamados durmientes o traviesas de ferrocarril. Se colocan uniformemente a lo largo del lecho de la vía para mantener los rieles de acero en posición y distribuir el peso de los trenes que pasan. Los trabajadores alinean cada durmiente con precisión. Luego usan un marco de elevación para bajar los rieles sobre ellos. Una vez fijos y sujetos, evitan que la vía se doble o se desplace bajo cargas pesadas. Un paso crucial antes de que los trenes puedan correr con seguridad. Después de asegurar los durmientes, las cuadrillas comenzaron a colocar los rieles de acero en la parte superior. Cada riel, que se extiende por más de 260 pies de largo, fue levantado a su lugar por grúas especializadas y cuidadosamente alineado a lo largo de la línea central. Los trabajadores ajustaron cada junta y espacio para permitir una expansión suave bajo el calor. Luego apretaron los clips de sujeción que bloqueaban los rieles sobre la base de hormigón. Tomó 11 meses de trabajo continuo completar los cientos de millas de vía que se extienden a través del desierto. Cuando se completó el tramo final del puente, toda la línea entró en la fase de pruebas rigurosas. Trenes de ingeniería recorrieron la ruta de arriba a abajo para medir el asentamiento, la vibración, la temperatura del riel y la oscilación inducida por el viento. Los puentes fueron sometidos a pruebas de carga con trenes que pesaban miles de toneladas. Los resultados mostraron desviaciones de elevación de solo unos pocos milímetros, incluso después de cientos de corridas de prueba. Gracias al diseño elevado y al flujo de aire natural debajo de los viaductos, no se acumuló arena en las vías durante las pruebas. Todos los datos operativos fluyeron al centro de control a través de sensores de Internet de las cosas y cámaras con energía solar que monitoreaban cada sección en tiempo real. Tras 6 meses de evaluaciones exhaustivas, el ferrocarril de Hotan-Rokyang se abrió oficialmente en junio de 2022.
completando el bucle de 1.685 millas que rodea el desierto de Taklamakan. El sistema ferroviario queda así totalmente operativo, integrándose en la red de transporte regional de manera definitiva. El desierto más grande de China queda finalmente rodeado por la vía. ¿Cómo culmina el proceso en el Taklamakan? El entorno es adverso. La construcción asegura la firmeza del camino. Se puede notar el asfalto oscuro sobre la arena. A primera vista parece simple, pero en realidad domina las dunas. La obra finaliza aquí.